tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en la teleclínica del mes de mayo. Tengo el placer de darle las gracias también a todo el equipo de Teleclínica y el Instituto Nacional de Salud por este espacio que nos permite llevarles el conocimiento actualizado. Esta tarde traemos un tema muy importante, la pérdida gestacional no voluntaria, y nos acompaña la doctora Gisela Hernández, médico especialista en ginecología obstetricia, graduada de la Universidad de El Salvador, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. Actualmente se desempeña como staff de ginecología del Hospital Dr. Luis Edmundo Vázquez de Chalatenango, con el caso clínico que ha preparado sobre la pérdida gestacional. Y posteriormente estaremos revisando el tema de la pérdida gestacional con la doctora Diana García, ginecóloga obstetra graduada de la Universidad Nacional de El Salvador, con prácticas en el Hospital Nacional de la Mujer. Actualmente forma parte del equipo de la unidad materno-perinatal. Vamos a dar paso ahorita al caso clínico con la doctora Hernández. Buenas tardes. Para iniciar con el caso clínico, hablaremos de una señora con las siglas de su nombre por respeto a su identidad, de MGM, una paciente de 23 años con una fórmula obstétrica, gravidad 1, para 0, prematuro 0, aborto 0, vivo 0. Es una señora embarazada que consulta el día 31 de mayo del 2025 a las 22:16 horas. El motivo de su consulta fue porque estaba sangrando. En cuanto a la presente enfermedad, una señora primigesta con una fecha de última regla del 20 de marzo del presente año, una fecha probable de parto del 27 de diciembre del 2025, con un embarazo por fecha de última regla de 10 semanas, que se acompañaba en ese momento por su esposo, con historia de que ese día había iniciado con manchado transvaginal, igual que regla, con expulsión de coágulos, no restos que asimilen carne molida, más leve dolor pélvico, no fiebre, no presentaba mareos, no lipotimias, no náuseas, no vómitos, ninguna otra sintomatología de alarma. Portaba una ultrasonografía en la cual se le reportaba un saco gestacional intrauterino de 11.16 milímetros para una edad gestacional de 5.6 semanas. Lo describían hipotónico, sin ecos cardíacos embrionarios, como probable aborto fallido. En cuanto al examen físico, se recibe en unidad de emergencia con una presión arterial de 123/76, una frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 36.6 y saturación de oxígeno al aire ambiente de 99%. En cuanto a las medidas antropométricas, con un peso de 84 kilogramos, talla de 1,62 metros, un IMC actual de 32.01. En cuanto al examen físico, apariencia general, una señora alerta, activa, orientada, no quejumbrosa ni palidez, con cabeza normocráneo, ojos pirla, mucosa húmeda, cuello sin anormalidades. En cuanto al tórax, con adecuada expansión y retracción costal, sin ruidos adventicios, y en cardiovascular, ritmo regular, no soplos. Con respecto a abdomen, un moderado panículo de pozo, peristaltismo positivo, blando y depresivo con útero intrapélvico no doloroso. En genitales externos se podía observar restos hemáticos y a la evaluación por el espéculo una vagina libre con escasos coágulos, cervix posterior sano, el OCS se encontraba abierto, se observaban restos ovulares en el fondo del saco, no había sangrado activo ni abombamiento del fondo del saco. En cuanto al tacto bimanual, no había dolor a la movilización del cervix, un útero para más o menos 6 semanas y no se palpaban masas anexiales. En el examen físico, para continuar con las extremidades, normotónicas, normotrópicas, con un llenado capilar menor de 2 segundos y neurológico de Glasgow de 15 puntos. Se le realiza ultrasonografía ese día en la consulta con un transductor endocavitario que reportaba un útero anteverso de medición de 7.4 por 4.9 por 3.0 centímetros. Heterogéneo, de bordes regulares, no se observaban tumoraciones. En cuanto al endometrio, 18.0 milímetros, se observaban abundantes restos. El cervix se encontraba abierto, sin anormalidades, en el fondo del saco estaba libre y no se observaban anexos, no se observaban masas en anexos. Se cataloga como un aborto incompleto. En cuanto al manejo, se le explicó a la señora su diagnóstico actual, se le explicaron los manejos como el manejo expectante, legrado químico o legrado por aspiración y en qué consistían cada uno de estos procedimientos. La señora opta
por el AMEU. Se le explicaron las complicaciones de bajo riesgo que podía presentar, como perforación uterina, infecciones y los beneficios de prevención de aborto séptico por retención de restos ovulares. Y señora firma el consentimiento informado. Se da plan de pasar a observación, los exámenes, hemograma, tipeo, RH, tiempos de coagulación, glucosa, creatinina, general de orina, VIH, VDRL. Se le indica que tolera con una ampolla endovenosa 30 minutos previo al procedimiento, doxiciclina 200 miligramos vía oral en número de 1 y pasar a MEGO al reportar exámenes. Se reportan exámenes de laboratorio a las 3:28, a las 23:28, un hemograma con una hemoglobina de 12.6, hematócrito de 39.7, glóbulos blancos de 10.62, neutrófilos de 65.1% y plaquetas de 255.000. Una creatinina de 0.87, glucosa de 85, tipeo ARH positivo, tiempos de coagulación TPT de 31.0, TP de 12.0 y NR de 1.0. El ego estaba negativo para infección y en cuanto al VIH y VDRL no reactivos a la fecha. Por lo que se pasa al procedimiento de MEO. El procedimiento inicia a las 12 a.m. en sala de pequeña cirugía con el previo consentimiento informado de la señora. Se coloca en posición de litotomía, se le realizó antisepsia con solución yodada, cérvico-bulbo perineal. Se colocó campo anterior con un tacto bimanual para más o menos 6 semanas y se coloca el resto del campo, de los campos. Se coloca espéculo, se visualizó vagina libre, escasos coágulos con el cervix posterior y OCE abierto, en el que se podían observar restos ovulares a través del cervix. Se realiza bloqueo paracervical con diéster de lidocaína al 2%, 12 C a las 12 según las agujas del reloj, y se colocó pinza tenáculo. Se infiltró el resto a las 2, 4, 8 y 10 según las agujas del reloj, 12 C respectivamente. Se inicia el procedimiento con cánula número 5 y se culmina con cánula número 6, extrayéndose moderados restos ovulares no pétidos, compres y se presencian signos de finalización. Se verifica además la hemostasia en el área de pinza tenáculo y no se evidencia sangrado activo a través del OCE, por lo tanto se retiró espéculo y se finaliza el procedimiento sin complicaciones. Además, se envía muestra de patología. Los signos vitales al finalizar el procedimiento eran de una presión arterial de 115/68, frecuencia de 73, frecuencia respiratoria de 18 y saturando el 100%. Finaliza el procedimiento 12:20 a.m. Luego se le realiza evaluación posterior al procedimiento a la 1 y 2 a.m. Siempre una señora que ya se le realizó el AMEU por aborto incompleto a las 12:20 finalizado, acompañada por su esposo, se encontraba en ese momento alerta, activa, febril, no manifestaba dolor abdominal ni pélvico, no se había evidenciado sangrado activo, no presentaba náuseas, no vómitos y hasta el momento no había presentado reacciones adversas a la anestesia local. Se le brindó consejería sobre los métodos de planificación familiar disponibles, como el hormonal inyectable, el implante subdérmico hormonal, y se le explica que posterior a un aborto puede presentar de 2 a 3 semanas un nuevo embarazo porque la ovulación retorna. Sin embargo, la señora opta por un método de barrera, el preservativo masculino, y que posteriormente valorará el uso de otro anticonceptivo en su unidad de salud. Se enfatizó que además se recomendaba no tener otro embarazo por lo menos 6 meses posterior al aborto. En cuanto al examen físico del alta, presentaba una tensión arterial de 118/72, una frecuencia cardíaca de 76, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 36.6, saturando 92%. Las mamas sin anormalidades, un abdomen con moderado panículo de pozo, peristaltismo positivo, blando y depresible, sin dolor ni rebote. En cuanto a los genitales, no se evidenciaba sangrado, el llenado capilar era menor de 2 segundos y un Glasgow de 15 puntos. El esposo manifestó que no tenía difícil acceso geográfico y contaba con transporte privado, por lo que se le indicó el alta médica posterior al procedimiento. En cuanto al plan de alta, se deja control en la unidad de salud que ella frecuenta, que es la unidad de salud de San Miguel de Mercedes, en 72 horas, sacar cita en consulta externa para el reporte de patología y para control preconcepcional. Se le debe consultar
Se le explican los signos por los cuales debe consultar, signos de alarma si presenta sangrado igual al de la consulta o excesivo si presenta dolor intenso pélvico o fiebre en los próximos 7 días posterior al procedimiento, además de evaluación por psicología en su unidad de salud y continuarle la consejería de planificación familiar en su unidad de salud. Perfecto. Este era el caso clínico que presentaba la doctora Gisela. Creo que hay puntos muy buenos que podemos evaluar de la atención que se brinda. Número uno es explicarle, bueno, confirmar el diagnóstico, ¿verdad?, de un aborto o una pérdida no voluntaria, una pérdida gestacional, ¿verdad?, en la cual se confirma con las características del resultado de la ecografía. Creo que vamos a hablar de eso más adelante porque ya existen algunas condiciones en las cuales con tan solo tomarle una ultra, independientemente de la necesidad que encontremos, y con una ultrasonografía nos da ciertos parámetros, ya sea del saco gestacional o una medida de saco gestacional y una medida de embrión, la ausencia de la frecuencia cardíaca fetal, podríamos hacer el diagnóstico de pérdida gestacional. Sí, es bien importante confirmar el diagnóstico mediante los hallazgos ecográficos, ¿verdad? No deberíamos, o se invita a que no se realice el diagnóstico de pérdida gestacional, aunque no encontremos por evidencia al examen físico restos ovulares, siempre deberíamos confirmar con el ultrasonido. Explicarle a la señora lo que está pasando es algo muy importante que se realizó en el hospital y ofrecerle los diferentes manejos, ya que no solo tenemos la aspiración manual, sino que podríamos tener un manejo expectante, ¿verdad?, que lo vamos a explicar, o el manejo médico, ¿verdad? El manejo médico con el misoprostol. Eso estuvo muy bien. El consentimiento informado con la elección del manejo que la señora eligió. Y no sé, doctora, a ver si tiene alguna consulta o comentario del caso. Sí, precisamente el manejo que se dio fue el adecuado, ¿verdad? Como dice la doctora Guevara, quizás de las cosas más importantes que tenemos que reconocer en este punto es que es la señora embarazada la que va a decidir cuál es el mejor manejo que ella siente. Que es el mejor, ya lo vamos a ver más detalladamente aquí en la presentación sobre pérdida gestacional, pero es tan relevante que la paciente se sienta cómoda con su manejo para que pueda ser brindado de la mejor manera, siempre llenando el consentimiento informado, que eso ya sabemos que es un documento necesario, y dándole pues la retroalimentación también con las consultas de psicología, con la ayuda psicológica, para que este proceso sea más fácil para la señora embarazada. Así es, gracias, doctora Gisela. De verdad que esos son casos que los vemos de forma rutinaria en el día a día de la consulta, ya tanto de emergencia, consulta externa, hospitalización en los hospitales. Así que fue un adecuado manejo, una buena explicación que se le dio a la señora. Muchas gracias por presentarnos el tema. Vamos a pasar ahora con la ponencia principal, con el tema de pérdida gestacional impartido por la doctora Diana García. Vamos a hablar sobre pérdida gestacional. Quizá de lo que podemos empezar a hablar, el caso de pérdida gestacional, es que según la Organización Mundial de la Salud se define como pérdida espontánea del embarazo o pérdida gestacional. A partir de este momento le vamos a llamar pérdida gestacional en esta ponencia, que se refiere a la pérdida del embarazo en las primeras 20 semanas o a un peso fetal menor a 500 gramos. Es importante que nosotros sepamos cuáles son las etiologías y los posibles factores de riesgo de las pérdidas gestacionales para que nosotros le expliquemos a la señora, porque esa es una de las grandes preguntas que tiene la señora que viene a consultar con pérdidas gestacionales: ¿por qué me sucedió eso?, ¿verdad? Entonces, de etiologías hablamos que el 70% de las pérdidas gestacionales son por anomalías cromosómicas o anomalías genéticas. Además, pueden estar involucrados otros factores de riesgo, como por ejemplo la edad materna mayor a 35 años, la obesidad, algunos factores obstétricos como el antecedente de haber tenido una pérdida gestacional previa, el antecedente de tener una enfermedad gestacional del trofoblasto o de un embarazo ectópico, y otros factores diferentes como propios del útero, tales como anomalías uterinas, miomatosis, el uso de DIU, el uso de medicamentos o el abuso de sustancias y otras enfermedades crónicas como la diabetes mellitus o las trombofilias, e incluso algunas enfermedades agudas como las infecciones pueden causar pérdidas gestacionales. Sobre la presentación clínica, vamos a abordar el tema a partir de que es una señora que llega a consultar con sangrado vaginal más dolor pélvico,
Ella tiene que estar obviamente en edad reproductiva y tiene que tener una amenorrea de al menos 5 semanas. Esa es la definición de amenorrea. Al examen físico nosotros tenemos que colocar un espéculo y evaluar la cantidad de sangrado, que puede ser leve, moderado o severo, el color de ese sangrado, que puede ser marrón o puede ser un poquito más rojo, la ausencia o presencia de restos ovulares. Es importante definirla en el expediente clínico, ¿verdad? Determinar eso y obviamente finalizar con un examen bimanual para evaluar el tamaño del útero y la presencia o ausencia de masas pélvicas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales y por qué es importante hacer un examen físico completo? Porque los diagnósticos diferenciales también pueden ser enfermedades que ponen en peligro la vida de una señora embarazada. Puede ser un embarazo ectópico, puede ser una enfermedad gestacional del trofoblasto, puede que estemos hablando de una paciente que tenga cistitis, que haya tenido traumas vaginales, de ahí la importancia de colocar espéculos, que tenga una cervicitis o incluso puede llegar a ser cáncer dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, es súper importante realizar tanto la anamnesis completa como un examen físico completo con la colocación del espéculo y el tacto bimanual para nosotros determinar la causa del sangrado. No se puede realizar si no le colocamos el espéculo. Respecto a la clasificación, se clasifica como amenaza de pérdida gestacional, ya vamos a ir viendo más adelante cuál es la definición de cada una de ellas, amenaza de pérdida gestacional, la pérdida gestacional completa, la pérdida gestacional incompleta, la pérdida gestacional fallida o anembriónica y aquella que se complica con la sepsis. Para el diagnóstico de un embarazo que cursa con sangrado vaginal, primero tenemos que hacer una prueba de embarazo en sangre. Si la señora trae una prueba de embarazo en sangre reportada, pues no es necesario mandar una nueva. Pero en el caso de que no tuviéramos, lo primero que tenemos que hacer es una prueba de embarazo en sangre. Y lo segundo es un ultrasonido transvaginal. Idealmente, este debe de ser hecho el día de la consulta. Cuando nosotros ya tenemos confirmado la prueba de embarazo en sangre positiva y un ultrasonido vaginal que reporta, ya vamos a ver más adelante qué podemos reportar en un ultrasonido vaginal, pero que confirma que hubo un embarazo intrauterino, pues podemos enviar un tipeo sanguíneo. Hablando de la amenaza de pérdida gestacional, esta es cuando ya tenemos un estudio ultrasonográfico que demuestra un embarazo intrauterino, ¿verdad? Va a demostrar un saco gestacional intrauterino y un embrión con una frecuencia cardíaca positiva. Bueno, la señora viene con su ultrasonografía en donde ya hay un embarazo adentro del útero y viene sangrando. Entonces se le realiza un ultrasonido nuevo y encontramos un saco gestacional intrauterino y un embrión con frecuencia cardíaca positiva. Esa es la forma de hacer diagnóstico de amenaza de pérdida gestacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Dar las recomendaciones. Es importante recomendar que se evite tener relaciones sexuales vaginales mientras se encuentra sangrando, brindar analgésicos vía oral, puede ser acetaminofén o ibuprofeno, y las recomendaciones sobre, nuevamente, cuándo consultar. Cuando tiene sangrado vaginal que persiste o incrementa, tiene dolor pélvico de fuerte intensidad o fiebre en los siguientes 7 días. Hay que recordar que para la amenaza de pérdida gestacional no está indicado el uso de progesterona. La siguiente es que tengamos una pérdida gestacional completa. ¿Cómo se hace diagnóstico? A través de un ultrasonido. La señora llega a consultar por sangrado, pero ya tiene su ultrasonido previo que demostraba que sí existía un saco gestacional intrauterino y en el que estoy realizando actualmente no se evidencia saco gestacional. Como lo pueden ver en la imagen, una imagen en donde no hay un saco gestacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando encontramos una pérdida gestacional completa? Nuevamente las recomendaciones: evitar relaciones sexuales vaginales mientras se encuentra sangrando, brindar analgésicos orales y las recomendaciones sobre cuándo consultar nuevamente. Cuando hay sangrado vaginal que persiste o incrementa, hay dolor pélvico de fuerte intensidad o fiebre en los siguientes 7 días. Además, en este punto y a partir de aquí, siempre vamos a recomendar la planificación familiar y la referencia a psicólogo. Además, si nosotros identificamos un factor de riesgo, la referencia a la consulta de alto riesgo reproductivo en primer nivel o de atención preconcepcional si no hemos identificado ningún otro riesgo. Cuando hablamos de pérdida gestacional incompleta, para hacer el diagnóstico, se realiza a través de la presencia de restos ovulares al examen físico con espéculo
o un ultrasonido que evidencia restos ovulares intrauterinos. Y para la pérdida gestacional incompleta van a haber 3 manejos: el manejo expectante, el manejo médico y el manejo quirúrgico. Ahora bien, esto lo voy a explicar un poquito más adelante porque son los mismos que el manejo para una pérdida gestacional fallida o anembriónica. Ya vamos a hablar sobre las dosis y todo lo demás, pero respecto al diagnóstico de pérdida gestacional fallida o anembriónica, hay criterios ultrasonográficos que evidencian pues estos diagnósticos y que tienen que cumplirlos. Por ejemplo, que tengo un diámetro medio del saco gestacional mayor o igual a 25 milímetros, sin evidencia de embrión, la ausencia de frecuencia cardíaca en un embrión mayor o igual a 7 milímetros, la ausencia de un embrión luego de 2 semanas o más de una exploración que mostró un saco gestacional sin embrión, y la ausencia de un embrión con latido cardíaco, 11 días o más después de una exploración que mostró un embrión sin latido cardíaco. Entonces tenemos, como les explicaba, 3 manejos posibles: el manejo expectante, el manejo médico y el manejo quirúrgico. Si ustedes pueden ver en la eficacia, los 3 manejos son más o menos igual de eficaces. El manejo expectante tiene una eficacia del 70 al 80%, el manejo médico de un 80 al 90% y el manejo quirúrgico un 95% de eficacia. Entonces, prácticamente, el manejo depende de la decisión del clínico y de la señora sobre cómo van a pues, realizar su manejo de pérdida gestacional. Ahí en esa tabla, que ustedes la pueden encontrar en los protocolos para el manejo de la hemorragia en el primer, segundo y tercer trimestre, se presentan las complicaciones que cada uno de estos manejos puede llegar a suceder, a desarrollar. Sin embargo, es importante en este punto hacer notar que cuando estamos atendiendo una señora con una pérdida gestacional y estamos explicando los posibles manejos, que ya más adelante los vamos a ver, es necesario también explicar las posibles complicaciones y dejarlo todo en el expediente clínico y en el consentimiento informado. Así que hablando sobre las generalidades, si no tenemos la capacidad instalada para realizar una ultrasonografía o dar el manejo correspondiente, se debe referir al nivel de atención. En este caso, si estuviéramos atendiéndolo en primer nivel, pues a segundo nivel, dependiendo de las características de cada una de las mujeres y los factores de riesgo. El segundo es explicar las opciones de manejo, que ya vamos a explicar las opciones. El llenar el formato único de consentimiento informado es súper importante en el momento de dar el manejo a las pérdidas gestacionales. Siempre que nosotros vamos a realizar un manejo quirúrgico, por ejemplo, tenemos que enviar el estudio histopatológico y obviamente pues la consulta de atención para el reporte de este estudio histopatológico debe de ser brindada y calendarizada. Siempre tenemos que ofrecer planificación familiar según el lineamiento y se debe referir a preconcepcional y alto riesgo reproductivo al finalizar la atención. Respecto al manejo expectante, es importante hacer notar que este se debe de brindar solamente en embarazos menores a 12 semanas. ¿Cuál es el objetivo del manejo expectante? Se debe de esperar la expulsión espontánea. Entonces, si yo tengo una mujer que ha venido por sangrado vaginal y resulta que tiene ya sea un aborto fallido, un embriónico o un aborto incompleto, le explico que el manejo expectante se intenta esperar la expulsión espontánea. Se le tiene que dejar una cita, eso sí, entre los 7 y los 14 días para volver a evaluar a la señora a ver si el manejo expectante ha sido eficaz. En caso de que no expulsó posterior a 4 semanas, se debe de ofrecer las otras 2 opciones terapéuticas que tenemos, que es el manejo médico y el manejo quirúrgico. En estos casos, una vez expulsado, no es necesario tomar el ultrasonido o control de seguimiento, ni tampoco dar una consulta de seguimiento. Ya hemos confirmado por anamnesis y examen físico que el manejo expectante fue exitoso, no es necesario tomar un nuevo ultrasonido. Respecto al manejo médico, cuando estamos hablando de embarazos menores a 12 semanas, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia tiene las recomendaciones del uso de misoprostol del 2023, que son las más actualizadas, sobre la dosis de medicamentos en las pérdidas gestacionales fallidas o embriónicas y las pérdidas gestacionales incompletas. Para las fallidas o embriónicas se debe de utilizar misoprostol 800 microgramos, ya sea bucal, sublingual
o vía vaginal cada 3 horas hasta la expulsión. Y para el caso de las pérdidas gestacionales incompletas, se utiliza misoprostol 400 microgramos sublingual o se pueden utilizar 600 microgramos vía oral o se pueden utilizar 800 microgramos bucal a dosis única. Es importante que si yo voy a dar, por ejemplo, el manejo de un aborto fallido embriónico, que necesito estar dando dosis repetidas de medicamentos, se valore el ingreso hospitalario o el manejo ambulatorio según su riesgo social y la cantidad de dosis de administrar. Es importante también en este momento hacerle saber a la señora que presentará dolor pélvico y sangrado vaginal por el uso del medicamento, ¿verdad? Y que este dolor pélvico y sangrado vaginal va a disminuir cuando se expulsen los restos volantes. Y hay que considerar que se considera manejo exitoso cuando hay sangrado vaginal menor que regla, cuando no tiene dolor pélvico, cuando no tiene signos de infección y que ha expulsado completamente los restos de la concepción. Estos mismos parámetros se consideran manejo exitoso, por ejemplo, para el manejo espectral. Si tiene sangrado menor que regla, si ya expulsó, no tiene dolor pélvico y no tiene signos de infección, se considera un manejo exitoso. Las contraindicaciones para el manejo expectante o médico son infecciones intrauterinas, hemorragias intensas, que la señora llegue con una estabilidad hemodinámica, que sean embarazos mayores a 12 semanas. Dependiendo del riesgo social y geográfico, nosotros podemos llegar a un consenso con la señora embarazada sobre cuál es el mejor manejo que podemos optar según sus condiciones, y la gestación con embriodiación. Para el manejo quirúrgico, se utiliza siempre el AMEO, el aspirado manual uterino. Quizás aquí solamente algunas recomendaciones respecto al manejo quirúrgico es que siempre se debe de indicar antibiótico-terapia profiláctica con doxiciclina, 200 miligramos vía oral, 1 hora previo al procedimiento. También se pueden utilizar algunos antibióticos alternativos si no se cuenta con doxiciclina, que ese es el primer escoge. Puede ser metronidazol o acitromicina. Hay que recordar que este momento pues también implica un dolor físico, entonces hay que dejar analgesia parenteral. Se puede utilizar ketorolaco o diclofenac. El tiempo de recuperación posterior al manejo quirúrgico puede ser de 1 a 2 horas y hay que recordar que el objetivo de mantenerla en observación durante la recuperación es evaluar el sangrado vaginal, los signos vitales de la paciente, hay que evaluar la respuesta a los analgésicos y en general el cuadro clínico para yo poder decidir darle la. Cuando estamos hablando de una pérdida gestacional que se complica con sepsis, estamos hablando de una pérdida gestacional completa o fallida y que tiene una o más de las siguientes. Puede tener fiebre, puede tener sangrado vaginal, pérdida y salida de material purulento por el orificio cervical externo o una leucocitosis mayor a 15 minutos. Para la pérdida gestacional complicada con sepsis, se inicia antibiótico terapia de forma inmediata, ¿verdad? Hay siempre una señora embarazada que tiene fiebre, tiene que hacerse el tamizaje del paso 1 de los protocolos de hemorragia obstétrica severa, trastornos hipertensivos y sepsis que ustedes ya conocen. Siempre hay que hacer el tamizaje del paso 1 y confirmar que la señora no esté en un proceso séptico. En el caso de que se haya activado código amarillo, hay que seguir el protocolo de código amarillo. Aquí solo les traigo, pues esto ya está en ese protocolo también, las dosis de medicamentos que se utilizan en el caso de que hayamos activado código amarillo por un aborto séptico: clindamicina 900 miligramos endovenosos cada 8 horas, más gentamicina 2 miligramos por kilo endovenoso de drenación, y luego 5 miligramos por kilo cada 24 horas, y siempre se añade doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Ahora bien, este tratamiento antibiótico, una vez resuelto el cuadro, se tiene que alargar a 10 a 14 días. Sin embargo, después de 48 horas a febril se puede hacer el traslado a vía oral para que la señora no esté con antibióticos endovenosos durante 7 días hospitalizada. Yo confirmo que la señora está hemodinámicamente estable, que el cuadro séptico ha disminuido, que está febril por 48 horas. Puedo trasladar estos medicamentos a vía oral.
Y traigo un poco también de la pérdida gestacional del segundo trimestre. Se considera pérdida gestacional fallida del segundo trimestre cuando es un embarazo mayor a 12 semanas y un bebé con peso menor a 500 gramos con hallazgo ultrasonográfico de feto sin latido cardíaco. Y se encuentra incompleto cuando tenemos un embarazo mayor a 12 semanas, un bebé que nació con un peso menor de 500 gramos y las siguientes características. Tenemos un embarazo confirmado y con ultrasonografía previa que identificaba un embarazo intrauterino. Hay contracciones uterinas y dolor pélvico y se puede visualizar restos ovulares a través del orificio cervical o en vagina. Para el manejo de la pérdida gestacional del segundo trimestre existen dos opciones. Si es incompleto, se puede realizar un grado instrumental. Estos procedimientos ya están descritos en el protocolo en el manual de procedimientos de ginecología y obstetricia, que ustedes ya conocen. Y para el aborto fallido, la dosis de misoprostol que recomienda la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia son 400 microgramos cada 3 horas hasta la expulsión. Igualmente, para el aborto del segundo trimestre o para la pérdida gestacional del segundo trimestre, tenemos que seguir las recomendaciones generales que dimos al inicio de la ponencia. Que se llene un consentimiento informado, hay que valorar el riesgo de beneficio, explicar el manejo, hacer el ingreso si es necesario, darle los medicamentos a las dosis adecuadas en el momento oportuno y que finalizando el proceso se dé referencia a la consulta de alto riesgo reproductivo y de preconcepcional, si, dependiendo del riesgo de la señora, y el inicio de planificación familiar según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Muchas gracias, doctora García. Muy interesante la actualización del manejo, diagnóstico y manejo de las hemorragias del primer y segundo trimestre. Es importante recalcar que toda esta literatura ya se encuentra publicada en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria del Ministerio de Salud para que puedan consultar el lineamiento actualizado del 2025. Me llama mucho quizás hacer énfasis en el diagnóstico de la pérdida gestacional con los criterios ultrasonográficos, porque muchas veces encontramos que dejamos a la señora con evaluaciones de ultrasonido cada 2 semanas tratando de identificar, pero si desde el primer ultrasonido ya teníamos criterios clínicos comprobables y compatibles con el diagnóstico de una pérdida gestacional, pues tenemos que hacerlo desde primera instancia. Si tienen alguna pregunta, ya sea sobre el caso clínico para la doctora Gisela o sobre la ponencia, lo pueden hacer a través del chat en este momento. No puedo mover el teclado. Muy bien, veamos si tenemos algunas preguntas. Muchas gracias a todos los que están conectados. Desde la unidad de salud nos están mandando sus mensajes de felicitación. Felicitaciones y varias participaciones de las unidades de salud y a nivel del segundo nivel de atención. Me parece que Iris Guevara tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o abrir su micrófono y poder hacerla al pleno si desea. Es importante pues recordar todos esos criterios diagnósticos y hacerles nuevamente la invitación de que revisen estos protocolos actualizados para que sigan implementando el manejo que se está presentando en los nuevos lineamientos. Ahí hay una pregunta: ¿en qué lugar podemos descargar la actualización? Todos los documentos que están en el portal de transparencia del Ministerio de Salud, ustedes entran al portal, lo buscan como protocolo de hemorragia del primer, segundo y tercer trimestre y ahí les va a aparecer, lo pueden descargar. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Muy bien. También es importante recalcar, como lo manifestaba doctora, el consentimiento informado ante cualquier elección de los manejos que se le vaya a brindar a la señora, así como también dejar en evidencia en el expediente clínico del examen físico completo que estamos realizando y que vaya compatible con el diagnóstico que estamos haciendo. Iris Guevara nos pregunta, en la pérdida del segundo trimestre, refiere dosis de misoprostol, máximo 5 dosis.
Sí, esa es una de las recomendaciones de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Obviamente tenemos que estar evaluando a la señora, estamos hablando de una pérdida gestacional arriba de las 12 semanas. Podemos poner un ejemplo. ¿Qué hacemos después si no hay expulsión? La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomienda que se puede dar un segundo ciclo de misoprostol, ahí lo pueden encontrar en el protocolo, ¿verdad? No hay un límite completo, pero sí hay que evaluar todos los días a la señora. Podemos empezar con dosis de misoprostol, hay que asegurarse para comenzar, hay que asegurarse que estemos dando bien la dosis, que se estén dando a las horas, que se estén dando en el momento adecuado, que la señora no necesite más, es una evaluación continua. Posteriormente, si el mismo día a las 5 dosis no hay expulsión, se puede dar un segundo ciclo al siguiente día. Igual, la dosis máxima son 5 dosis en el segundo ciclo. Otra consulta es si en sí ya aparece como pérdida gestacional en el código CIE-10. No. El nombre de pérdida gestacional es parte del manejo empático de la señora hacia su pérdida, ¿verdad? Todos reconocemos que el nombre médico puede ser pérdida gestacional, que se aparece en la literatura internacional como pregnancy loss o miscarriage, y también aparece como aborto completo o incompleto. Ustedes lo van a encontrar en el CIE-10 como aborto completo, aborto incompleto, complicado. Hay una serie de códigos CIE-10 que lo pueden encontrar de esa forma. Actualmente, por parte de la sensibilización y empatía que debemos tener a la señora, pues se considera oportuno optar por términos que sean menos, que no conlleven más allá de ese daño emocional que ya tiene la señora. Entonces se considera por la literatura nacional de pérdida gestacional puede crear beneficios en el impacto emocional de la señora, lejos del diagnóstico de aborto, que muchas veces puede resonar un poco extraño para las mujeres. Hay otra consulta ahí. En caso de manejo expectante, la señora se queda ingresada en el hospital, ¿por cuánto tiempo? No, para el manejo expectante es un manejo ambulatorio. Hay que esperar la expulsión de los restos de la concepción. Como mencionaba antes, se le explica a la señora que va a tener dolor, que va a sangrar, y en el momento en el que ella vea expulsión de tejido, tiene que consultar nuevamente, que le vamos a dejar una cita entre 7 a 14 días para volverla a evaluar. En esta nueva evaluación voy a hacer una anamnesis completa, un examen físico completo, colocando el espéculo, viendo si hay salida de sangrado vaginal, haciendo tacto bimanual y determinando si hubo o no expulsión de los restos. Si han pasado 4 semanas y no ha habido expulsión, tenemos que optar por el manejo quirúrgico o el manejo médico. No es que la señora va a pasar un mes ingresada en el hospital para hacer manejo expectante. Tenemos que hacer énfasis que aparte de que la elección del manejo sea de forma consensuada con la señora, con el personal médico que está ofreciendo y está dirigiendo el tipo de manejo que, según la evaluación clínica, los factores de riesgo que tenga la señora, factores sociales, emocionales, de carácter biológico, como otras enfermedades que pueden, en caso que la señora tenga una hemorragia o que sea un factor de riesgo para que la señora presente una hemorragia al momento de presentar la expulsión de los productos, se tiene que dejar por escrito que se ha hecho un análisis de todos estos factores de riesgo. Tengo una consulta que es algo que estábamos acostumbrados a realizar en el manejo expectante y es la toma de exámenes en cada semana que estamos evaluando a la señora. ¿Todavía persiste esa indicación? No hay evidencia de que tomar exámenes de laboratorio seriados mejore el manejo expectante. Realmente, como ustedes pueden ver, hay contraindicaciones del manejo expectante. Si estamos hablando de un aborto séptico o de una pérdida gestacional séptico, es muy diferente. Tampoco embarazos mayores de 12 semanas. Pero en embarazos menores de 12 semanas sin ninguna contraindicación, no hay indicaciones clínicas justificadas para estar dejando exámenes de laboratorio seriados cada semana a la señora.
Ok, entonces eso nos indica que debemos hacer una evaluación integral en cada atención que brindemos a la señora para descartar algún factor de riesgo externo que amerite. Pero si encontramos que la señora pues no tiene ningún factor de riesgo que amerite la toma de exámenes, pues no lo vamos a estar tomando más. Doctora Giselle, ¿tiene alguna duda o alguna consulta? No, yo solamente recalcar las recomendaciones que a pesar que el lineamiento ha cambiado en cuanto al término de los ahora pérdidas gestacionales involuntarias, no debemos olvidar los pilares que continúan siendo el manejo de estas pacientes, que son, uno, verificar que la paciente tenga, en este caso la señora tenga los mejores beneficios con el manejo que nosotros le demos, darle a conocer también los manejos de los que ella dispone, para que ella también sea partícipe de la recuperación y de la mejoría emocional y clínica que vaya a tener. Si nosotros le explicamos a ella en qué consisten las cosas, ella lo va a entender, o sea, no con términos tal vez que nosotros los manejemos, pero sí con los términos que ella conozca, y también que saber que los pilares, a pesar de que, como les decía, el lineamiento ha cambiado, siguen siendo los mismos, que debemos cumplir con que la señora aseguremos o por lo menos le demos la consejería del método de planificación familiar, ya que sabemos que posterior a un aborto puede ocurrir un embarazo nuevamente en un corto tiempo, de 2 a 3 semanas, si no utilizan ningún método de planificación, ni siquiera de barrera, y también la evaluación psicológica, porque si bien es cierto, las señoras han tenido una pérdida o pueden haber tenido más pérdidas, el factor emocional es bastante indispensable para la recuperación de ella, y además de las recomendaciones de clínica de alto riesgo en caso de que hayamos detectado más factores de riesgo en esas mismas señoras o en aquellas que incluso no desean método de planificación familiar y desean continuar su vida con nuevos embarazos futuros, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Doctora Mejía nos consulta cuánto tiempo es el límite para el manejo expectante. Son 4 semanas. El límite para dar manejo expectante son 4 semanas. Más allá de eso, no es recomendable y se debe de cambiar a un método médico o un método quirúrgico para poder completar el manejo del caso. Doctora Barca nos consulta con los exámenes que sí debemos tomar. ¿Cuál es la norma actual? El tipeo RH se toma posterior a la ultrasonografía. Hay que pensar que cuando estamos haciendo diagnósticos estamos siguiendo algoritmos de diagnóstico. Entonces, para empezar, tiene que cumplir los criterios de que estamos ante una sospecha de una pérdida gestacional. Si la señora tiene amenorrea, eso significa que tiene más de 5 semanas sin regla y además viene con sangrado. Si yo no he confirmado la prueba de embarazo positiva, tengo que enviársela. En el caso de que me salga positiva, realizo una ultrasonografía obstétrica, y en el caso de que estuviera, porque en este momento ya estamos pensando en que, por ejemplo, puede ser un embarazo ectópico, puede ser una enfermedad gestacional del trofoblasto, una neoplasia trofoblástica, tenemos que confirmar que el embarazo esté dentro del útero. Entonces, por eso tomo la ultrasonografía idealmente ese mismo día. Una vez he tomado la ultrasonografía y he confirmado que es un embarazo, ya sea una amenaza de pérdida gestacional, una pérdida gestacional completa, una pérdida gestacional incompleta, fallida o anembriónica, yo tomo el tipeo RH. Ese es el algoritmo que tenemos que seguir. Y otra de las cosas también por lo que es importante el tipeo y RH es por las señoras que son RH negativo, que sabemos que si ha tenido un evento obstétrico, independientemente si ha sido una pérdida gestacional o un parto, debemos cumplir con la indicación de la inmunoglobulina en todas esas señoras, independientemente del diagnóstico de una pérdida. Eso es correcto. Incluso si la señora ya inició sus controles prenatales en el primer nivel de atención y ya tenía el primer perfil con el tipeo RH reportado, no es necesario volver a tomar un nuevo tipeo RH. Doctora Levo nos pregunta ¿en cuánto tiempo posterior a una pérdida se puede volver a intentar un embarazo en caso no haya identificación de riesgo? Las recomendaciones es que se retrasa el embarazo al menos 6 meses. Que se retrase el próximo embarazo al menos durante 6 meses, por eso es importante la recomendación de planificación familiar. Una vez resuelto el evento, tenemos que hacer conciencia de que corre el riesgo de que, por ejemplo, es un gran antecedente
el tener un aborto o una pérdida gestacional previa. Entonces hay que asegurarnos que el próximo embarazo esté en todas las condiciones favorables para que este suceda de la mejor manera. Para eso ella tiene que ir a la atención preconcepcional o a alto riesgo reproductivo, dependiendo de cada una, y pues precisamente retrasar el embarazo al menos 6 meses. Consulta, gracias doctora. La doctora Díaz nos consulta sobre el uso de la progesterona en caso de amenaza de pérdida gestacional. No, la progesterona no se utiliza para amenaza de pérdida gestacional. La progesterona tiene indicaciones específicas que de hecho ustedes ya conocen en el lineamiento, bueno, es protocolo de amenaza de parto prematuro y ruptura de membranas, donde aparecen las indicaciones del uso de progesterona. De acuerdo, coincido con eso, que reservemos el uso de la progesterona micronizada únicamente para aquellas señoras con la longitud cervical, dependiendo de la medida que ésta tenga, y no para amenazas de pérdida gestacional, ya que la literatura actual no recomienda ni reporta que haga incidencia en el cambio de la evolución de si es una pérdida o no. Última pregunta de Janet González, manejo expectante, la evaluación de la semana será en primero o segundo nivel, y otra consulta, ¿cómo será el seguimiento post pérdida gestacional por el primer nivel de atención? Okay. El manejo expectante, la evaluación debe ser en el lugar en el que se realizó el diagnóstico. Bueno, si el diagnóstico, para eso necesito haber tomado una ultrasonografía. Entonces, la evaluación debe ser en el lugar en el que se realiza el diagnóstico para poder realizar el seguimiento del caso. Porque si usted evalúa algo que no ha evaluado previamente, pues puede ser bien difícil darle el manejo oportuno. El seguimiento por primer El seguimiento por primer nivel. Los protocolos de primer nivel ya establecidos respecto al seguimiento comunitario no han cambiado. ¿Ok? Entonces deben de seguir los protocolos de primer nivel para seguimiento comunitario, hablando de los promotores de salud y las evaluaciones que se realizan en primer nivel. Estos no han cambiado. Otra consulta, ¿la atención psicológica se brindará en atención en hospitales? Sí, está disponible la atención psicológica en hospital, en la consulta externa del hospital, puede ser en hospital, pero también existe si está disponible. Recuerden que lo más importante es que la señora tenga acceso a la salud, ¿verdad? Si la unidad de salud le queda más cerca, es más fácil para ella, tiene menos riesgo de movilizarse, tiene más confianza en ir a la institución, porque es la de su comunidad. Lo mejor es que sea dentro de esa institución, ¿verdad? Si lo que a ella le va a facilitar recibir atención psicológica es que sea cerca de su casa, perfectamente se puede hacer en unidades de salud cerca de su casa. Sí está disponible. Ahí depende de la disponibilidad, de los factores de riesgo, de dónde vive, de la ubicación geográfica. Y eso es súper importante recordar que todas estas recomendaciones y todas esas indicaciones en los protocolos son bien importantes, pero no dejemos de lado los criterios clínicos que cada uno de los que están atendiendo a las señoras embarazadas tiene, ¿verdad? Es decir, dentro del protocolo se dice que nosotros tenemos que, por ejemplo, tomarle tipeo, pero si usted está evaluando una paciente, una señora con enfermedad renal crónica, yo no solamente me voy a limitar a tomar tipeo, ¿verdad? Ahí yo ya evalúo otras situaciones. Entonces, sí, todas estas recomendaciones que estamos dando, indicaciones dentro de los protocolos, son súper importantes que nos apeguemos a ellas, pero no dejemos de hacer nuestro manejo clínico respecto a las mujeres embarazadas que estamos viendo, ¿verdad? Obviamente, si fuera una señora renal, yo le dejo hemograma, le dejo creatinina, lo que necesito saber como clínico para darle manejo, ¿sí? Perfecto. En caso que haya una amenaza de pérdida gestacional por ausencia de cuerpo lúteo, por ultra, ¿cuál sería el manejo? Sí, la ausencia de cuerpo lúteo es una de las pocas indicaciones de progesterona micronizada. Creo que eso contesta su consulta.
Nada más haciendo énfasis con los exámenes en aquellas señoras que no tengan la evaluación de los perfiles prenatales, del primer perfil en este caso, y ese es el segundo perfil, siempre se deben completar. Y vamos con VIH, el RPR para sífilis, glucosa, examen de orina, etcétera, para completar en caso que la señora no los tenga. Si no hay ninguna otra consulta, pues dejamos hasta acá la intervención de la teleclínica. Muchas gracias por acompañarnos.